Hola, mi nombre es Gabriel Mesa Nichols. Hace días no hacía uno de estos videos, seguramente al igual que muchos de ustedes estaba retraído, estremecido y por qué no decirlo asustado, intentando entender todo lo que ha pasado en Colombia desde hace un mes y ya 6 días, desde el 28 de abril cuando comenzaron los paros, las protestas legítimos en su naturaleza y sus pretensiones, pero desvirtuados desafortunadamente y extraviados por los bloqueos, los saqueos y el vandalismo. Y les soy franco, me pareció difícil inclusive encontrar la fuerza de espíritu para hacer este video, pero siento asimismo que vamos encontrando la coherencia para mirar más allá de lo evidente. Y hoy, 4 de junio, empiezo por decir que soy colombiano, orgullosamente colombiano. Soy educador, empresario y emprendedor. Y cuando digo empresario, también pues trabajé en EPS Sura durante más de 15 años. Allí aprendí a pasar todas las decisiones por 4 filtros, que son los valores muy importantes que no nos dejan equivocar: respeto, transparencia, responsabilidad y equidad. Estamos siendo respetuosos, estamos siendo responsables, estamos siendo equitativos, estamos siendo transparentes con lo que pasa. Y no transcurre un solo día sin que me feliciten por lo que está haciendo Sura, mis compañeros, a pesar de que ya no estoy allá hace unos 5 meses, por lo que están haciendo con la vacunación, con la atención de las personas, con precisamente generar esperanza a través del trabajo juicioso, honrado y responsable todos los días, acompañando a las personas. Yo vengo a hablarles del coraje a través de una historia que me pareció muy bonita y muy inspiradora, y es de un libro de Malcolm Gladwell, un escritor inglés, y el libro se llama David y Goliat, desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes. Y tiene un capítulo que habla de la Segunda Guerra Mundial y el ataque de los ingleses, del Blitzkrieg alemán, de la Fuerza Aérea contra los ingleses. Y esto nos servirá para entender lo que nos ha sucedido y para darnos esperanzas de lo que viene. Porque si ustedes se acuerdan, en el colegio aprendimos que cuando los alemanes empezaron su Segunda Guerra Mundial, fueron creciendo y apoderándose de Europa. Y solamente fue Inglaterra el único país que quedó por fuera, digamos la esperanza que quedó ahí, del mundo, y fueron resistiendo. Entonces, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico vio que la Fuerza Aérea Alemana se iba fortaleciendo, estaban preocupados porque sabían que si los atacaban tendrían pocas posibilidades de defenderse. Y las predicciones se hicieron cada vez peores. Estimaron que la ciudad quedaría tan indefensa ante un ataque que entre 3 y 4 millones de londinenses huirían al campo. Y en 1937, en vísperas de la guerra, el mando militar británico emitió un informe aterrador donde decía que en un bombardeo alemán habría 600.000 muertos en Londres y 1.2 millones de heridos, y crearía un pánico tan masivo en las calles que la gente se negaría a ir a trabajar, y la producción industrial se detendría, y el ejército sería inútil porque estaría precisamente intentando controlar a los ciudadanos aterrorizados y no combatiendo a los alemanes. Y entonces en ese momento las principales calles de Inglaterra fueron empapeladas con 2 tipos de carteles muy interesantes. Uno decía: tu coraje, tu alegría y tu determinación nos traerá la victoria. Y el segundo decía: la libertad está en peligro. Winston Churchill en ese momento describió a Londres como el mayor objetivo del mundo, una especie de vaca indefensa, gorda y valiosa, amarrada a un árbol esperando el ataque de un león. Los planificadores del país consideraron brevemente la construcción de una red masiva de refugios antiaéreos, pero la abandonaron por miedo a que cuando la gente se fuera a vivir allá nunca saliera, por el temor. Establecieron una red de hospitales psiquiátricos en las afueras de Londres, porque se imaginaron una avalancha de pacientes con problemas psiquiátricos y psicológicos. Pues el tan aterrado y tan esperado ataque empezó en otoño de 1940, durante un periodo de 8 meses, comenzando con 57 noches consecutivas. Comenzaron los devastadores ataques y bombardeos de los alemanes que tronaban por el cielo, lanzando decenas de miles de bombas altamente explosivas y más de 1 millón de artefactos incendiarios. En ese ataque 40.000 personas murieron y 46.000 resultaron heridas, y 1 millón de edificios resultaron dañados. Barrios enteros fueron arrasados. Era todo lo que los funcionarios del gobierno británico habían temido, excepto la reacción de los londinenses, que resultó errónea. El pánico nunca llegó. Los hospitales psiquiátricos construidos en las afueras de Londres se quedaron vacíos y tuvieron que cambiar su destino a un uso militar para atender heridos. Mujeres y niños fueron evacuados al campo luego del bombardeo, pero de hecho no querían abandonar. La gente quería quedarse en la ciudad, y a medida que continuaba el Blitzkrieg, a medida que los asaltos alemanes se hacían más fuertes, las autoridades británicas comenzaron a observar para su asombro que no solamente aumentaba el coraje frente al bombardeo, sino la fortaleza de la población. Y eso es muy importante. De hecho, tenían que obligar a los niños a abandonar la ciudad. Entonces el Blitz fue la guerra, las bombas explotaron todas las noches, seguidas, sin dar tregua. Y finalmente,
dejaron un barrio en ruinas cada día. Millones de personas perdieron sus hogares, las personas se apiñaban refugiados improvisados en el metro, por ahí se ven las fotos, todo el mundo durmiendo durante pues, meses enteros. Y afuera del estreno de los aviones no paraba el ruido sordo de las explosiones, el traqueteo de los cañones antiaéreos, las sirenas que también eran implacables durante la noche. De hecho, en una encuesta que hicieron el 12 de septiembre de 1940, un tercio de los londinenses dijo que no había dormido un solo minuto la noche anterior y otro tercio dijo que había dormido menos de 4 horas. Pero entonces, aquí lo que es, digamos, más importante es que la explicación típica que se dio fue que dijeron los ingleses son muy estoicos y es inherente al carácter inglés. Pero también el mundo se dio cuenta que todas las poblaciones de civiles reaccionan de una manera similar y que son inesperadamente resistentes frente a las dificultades, en este caso los bombardeos, pero para el caso de nosotros podemos hablar de la pandemia y de los paros. Y vimos que el efecto era distinto. Entonces, les cuento que después salió otro tipo de aviso que ustedes han visto por ahí en camisetas, que dice Keep Calm and Carry On, que se ve pues en libros, en discos, en memes, y así va al grano. Y de hecho, esos carteles se hicieron por montones para empapelar la ciudad cuando fuera inminente el ataque de los ingleses, de los alemanes a los ingleses, que nunca llegó. Si se acuerdan, Inglaterra nunca fue invadida por los alemanes y después ya llegaron los otros países de la Segunda Guerra Mundial. Y esos carteles que traen la corona del rey Jorge VI, que dice Keep Calm and Carry On, mantén la calma y sigue tu vida, realmente nunca se utilizaron y se destruyeron. Solamente en el año 2000 encontraron 2 carteles en una anticuaria de libros y se volvió, digamos, famoso y se revivió la historia. Entonces todos sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Ahora la pregunta es dónde se equivocaron los nazis, y este es el punto de encuentro que quiero traer hoy para entender que la fortaleza, el coraje y la esperanza se construyen a partir precisamente de estas experiencias. Y no fue hasta el final de la guerra que empezamos a entender lo que pasaba. Cuando cae una bomba, pues afecta directamente a algunas personas, son ellos quienes viven la experiencia de bombardeo más devastadora. Pero el resto de la población, la gran mayoría de las personas, los que escuchan las sirenas, miran los bombardeos encima de sus cabezas, escuchan el trueno de las bombas y sobreviven, esas personas se fortalecen y un sentimiento de emoción y genera una especie de invulnerabilidad. Entonces, ¿por qué los londinenses no se inmutaron a pesar de los 40.000 muertos y 46.000 heridos en un área de 8 millones? Porque hubo muchos más sobrevivientes que personas que fallecieron en los bombardeos. Y es lo mismo que pasa acá. Vamos a hablar al final del COVID. Entonces, como nadie en Inglaterra había sido bombardeado antes, los londinenses asumieron que la experiencia sería aterradora y los asustó fue su predicción de cómo reaccionaría la gente. Luego las bombas cayeron durante meses y millones de sobrevivientes que habían predicho que estarían aterrorizados fueron fortaleciéndose y se dieron cuenta que no eran inferiores al reto y que ahora tenían algo que no tenían antes, y es que es el coraje. Entonces no solo somos propensos a temer, sino que también somos propensos a tener miedo de tener miedo. Y es la conquista del miedo la que produce la felicidad, la euforia, la emoción. Y cuando hemos tenido miedo de entrar en pánico y sobrevivimos, precisamente nos damos cuenta que nace una confianza que no existía antes y que se llama el coraje. Y precisamente el coraje no es lo que tienes cuando entras, digamos, en una situación de esta, sino lo que vas desarrollando. Es precisamente lo que conquistas día a día de este paro, día a día de estos bloqueos, día a día de esta pandemia que va pasando. Y ese fue el error estratégico de los alemanes. Bombardearon Londres pensando que el trauma asociado al Blitzkrieg destruiría el coraje de los londinenses, pero hizo lo contrario. Hizo una ciudad de gente más corajuda que nunca. Y ahora extrapolemos esto a nuestras dificultades, a nuestra situación en Colombia. Al igual que todos los colombianos, pues llevamos 455 largos días desde que comenzó el primer caso en Colombia, 6 de marzo del año 2020, y 544 desde el primer día en Wuhan. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos permite entender cómo nos sentimos, cansados. Más adelante en otro video les voy a hablar de la languidez, que es un sentimiento muy importante, un artículo del New York Times. Y precisamente entender eso nos permite cambiar la realidad. El 28 de abril empiezan los paros y las protestas sociales, como digo, legítimas pero desvirtuadas, y que necesitamos es buscar soluciones. Y que en estos días de paro que llevamos, esos 38, 39 días de cansancio, nos hemos hecho más fuertes. Y nos hemos fortalecido, que entendemos que somos capaces de sacar adelante nuestras empresas, nuestras industrias, nuestro país, y que tenemos más oportunidades que nunca. Y es real que el COVID nos dio duro como especie, como planeta, pero también es cierto que nos hemos ido recuperando, y es cierto que fue implacable, y que en el mundo pues hay 172 millones de casos, 3.7 millones de fallecidos, y que en Colombia hay 3.5 millones de casos, con 90.000 fallecidos, una cifra espeluznante y aterradora. Pero ya en el mundo hay más de 14 vacunas aprobadas, que eso es un milagro de la ciencia. El que no se haya vacunado, que se vacune, que es muy importante. Todavía conozco personas que dicen que no se vacunan, no desperdicien esta oportunidad.
Alguien me decía, confío en mi Dios. Pues mi Dios, yo creo que mandó la vacuna precisamente para que se la pongan. Entonces, hombre, vacunémonos, que es importante. Eso nos va a permitir reactivar la sociedad, nos va a permitir salir con toda para adelante, nos va a permitir sacar nuestro país, porque el liderazgo se conoce cuando se necesita. Y en tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad, y es una responsabilidad de todos nosotros. Y eso me parece que es fundamental. No olvidemos ese pedazo que es fundamental. Y dice Horacio, un chat que me mandó mi papá precisamente, Horacio, un poeta por allá de Roma de principios de esta era, que precisamente son los tiempos difíciles los que nos sacan a relucir las cualidades que no sabíamos que teníamos. Entonces este es el momento de sacar esas cualidades a relucir, de ser más compasivos que nunca, más solidarios, de entender que hay mucha gente sufriendo y que podemos ayudar entre todos, de preservar las empresas que son las que nos van a permitir salir adelante, de crear más fuentes de trabajo, de ser menos egoístas. Y estoy convencido que vienen tiempos extraordinarios. Tuve la oportunidad de salir del país hace poco y realmente me sorprendí de ver cómo la economía del mundo está floreciendo y está fortaleciéndose. Y eso mismo podemos hacer en Colombia, podemos hacer en Medellín, podemos hacer en cada una de nuestras ciudades. Esa es la invitación. En tiempos de crisis la esperanza es una responsabilidad. Seamos responsables de nosotros mismos, de nuestras familias y mantengamos la esperanza con lo que hacemos todos los días. Muchas gracias.